Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo. Mi nombre es Santiago, toma asiento, prepárate porque este fin de semana tiene pinta de ser productivo. Y como no, vamos a darle duro a la materia más complicada, al menos a mi gusto, de este semestre. Hoy vamos a comenzar con un brevísimo repaso, o al menos dedicarle un capítulo completo a el proceso ordinario, proceso que ya hemos visto en cursos anteriores. Sin embargo, claro está, es mejor refrescar, tener bases sólidas para posteriormente continuar. Así que te invito a tomar tu CGP, que te sientes al lado, lo abras, le digas hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? Hoy te voy a leer después de tenerte tapado en telarañas y polvo. Bueno, hoy te voy a leer. Claro que sí, damas y caballeros, como les digo, alístense porque comenzamos. Derecho procesal 2, pero retomando el 1. Muy bien, mi gente, arranquemos. Proceso ordinario. Bueno, básicamente podría decirse que este proceso comienza con la demanda, claro está, formulada por la parte actora. Aunque antes de esta etapa, o sea, antes de la demanda, es o puede haber un intento de conciliación previa. Esto lo dictamina el artículo 293 del CGP. Artículo que, bueno, medio por arriba te comento, dice 293.1, antes de iniciar cualquier proceso deberá pedirse audiencia para intentar la conciliación con el futuro demandado, el que será citado en su domicilio. Y después el 293.2 vemos algunas excepciones, por decir así, de la conciliación, que dice que si el actor ignorase el domicilio del demandado o se tratara de una persona desconocida, se prescindirá de la conciliación previa. Tampoco procederá la misma cuando el demandado se domicilie fuera del departamento correspondiente al tribunal competente para conocer el juicio. O sea, básicamente tenemos que el 293.1 nos da la premisa básica y los demás, bueno, alguna que otra excepción ahí presentes. De igual manera, las excepciones más tajantes están presentes en el 294, o sea, el artículo siguiente. Sin embargo, como siempre, vamos a tomar por regla general el 293. Es decir, la importancia de la conciliación está ahí presente. Pero sí, todo bueno, todo bonito. ¿Pero qué es la conciliación, no? La conciliación previa implica intentar evitar, claro está, que se inicie el proceso. O sea, van a existir dos instancias en la conciliación, en el marco del proceso, que sería la conciliación previa, que es anterior al proceso, y después vamos a ver la conciliación intraprocesal, es decir, aquella que va a surgir dentro del proceso. Pero lo importante, antes de la demanda, siempre o de regla general, vamos a intentar ir por esa conciliación. Y claro está, tenemos las excepciones del 294 ahí presentes. O sea, recuerden, dos instancias de conciliación, una fuera del proceso, una previa al proceso y la otra intraprocesal o dentro del proceso. ¿Cuál es el fin de esta conciliación? Obviamente, antes del proceso es que no se inicie el proceso, y cuando hablamos de la conciliación intraprocesal vamos a intentar subsanar o al menos reducir el objeto del proceso. Seguramente, como sos un o una máster, la tenés re clara. El 341 va a regular la audiencia preliminar. Si te lo olvidaste, está bien, puede pasar. El 341 regula la audiencia preliminar y uno de los contenidos fundamentales de dicha audiencia es la tentativa de conciliación. Sin embargo, la conciliación a la que refiere el 341 no es nada más ni nada menos que a la conciliación intraprocesal. Por ende, entonces vamos a hablar de la conciliación que se encuentra a lo largo del proceso, como te venía comentando, no de aquella que existe antes de ese proceso. Obviamente con el objetivo de reducir el objetivo, repito nuevamente, del proceso. Bien, retomando la estructura que veníamos siguiendo. Antes de la demanda teníamos a la conciliación. Bien, ahora, además de la conciliación previa, puede estar exceptuada, según el artículo 293 y 294, que ahora pasamos a leer, pueden existir aquellas llamadas diligencias preparatorias que están presentes en el 306 del CGP. O también pueden existir medidas cautelares que están en el 309 del CGP. Ahora, ¿qué hacen las anteriores? Buscan preparar el proceso. Así que entonces retomemos, tenemos el proceso iniciando la demanda, que bla bla bla, antes una posible conciliación, también que se puede dar antes de que se inicie el proceso, bueno, la diligencia preparatoria o las medidas cautelares. Por ejemplo, diligencia preparatoria, vamos al 306, al punto 3, que básicamente nos dice
practicar intimaciones para comprobar la mora y obtener elementos necesarios para el proceso, tales como documentos, datos contables y otros similares. Acá básicamente lo que se nos está diciendo es: tiene un retardo lícito, es decir, me debe algo, pim pum pam, hay un retardo que es legal, bien, es lícito. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago? En el caso, claro está, de que en los contratos, por ejemplo, de compra-venta no esté pactada la mora automática. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que intimarlo, ¿bien? Tengo que intimar para que ese retardo lícito pase a ser una mora, ¿bien? Ahí sería como un ejemplo. Básicamente estas cositas, estas diligencias preparatorias, las medidas cautelares, que ahora vamos a mencionar algunas, están para iniciar o dar fuerza a ese proceso, para dar determinada sustancia. Por lo tanto, algo muy importante que quiero que les quede a fuego: básicamente, cuando estamos refiriendo a los sujetos en estas instancias, es decir, instancias anteriores al proceso, no vamos a estar hablando de demandado, de actor, porque no, todavía no ha comenzado el proceso, sino que meramente se está redireccionando, se está apuntando a quiénes son los sujetos que a lo mejor pueden conjugarse con el nombre que vamos a conocer como actores y demandados. Bien, retomemos, volvamos atrás, no quiero que nos perdamos. Las diligencias preparatorias, que son las primeras que hemos mencionado, son eventuales. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay una norma que haga que nos digas que son preceptivas del proceso ordinario, que tienen que estar ahí porque tienen que estar ahí, sino que básicamente se tramitan si son necesarias en el proceso. Lógicamente, si yo tengo la mora automática pactada, no tengo por qué intimar o poner en mora en base a mi accionar a la contraparte, ¿se entiende? Es decir, es algo que yo puedo, son cosas de las que puedo hacer uso, sin embargo no son necesarias, no son intrínsecas a esta parte o a este tipo de procesos. Bien, ya vimos, te remito, claro está, a las medidas cautelares, por ejemplo, que también hay ejemplos muy típicos, pero no quiero porque si no queda muy, muy extenso. Ahora, volvamos otra vez a la estructura. Vimos el inicio, vimos la demanda como punto de partida, vimos lo que había antes. Ahora, parémonos en la demanda. La demanda, básicamente, efectivamente, luego de que se formula la demanda, el plazo que va a tener el demandado para contestar, grábenselo a fuego, es de 30 días. 30 días que se cuentan de forma corrida a partir del primer día hábil siguiente a la notificación. Es decir, recibe la notificación la contraparte, tiene 30 días de plazo el demandado para contestarme. 30 días corridos, apunten, ¿bien? 30 días que se van a contar a partir del primer día hábil. Remarco para que no se olviden de los plazos, es muy importante. Ahora, también es importante 30 días para responder, es decir, para que conteste la demanda. Sin embargo, ¿qué pasa si el sujeto no contesta? Porque sabemos que puede tomar distintas posiciones el demandado, ¿verdad? Puede asumir una actitud diferente a la de la demanda. Reconvenir, bla, 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 bla. Pero esos 30 días van a seguir corriendo y va a tener ese plazo para que actúe de la forma que desee. Bien, básicamente puede no contestar, pero tiene esos 30 días. Ahora, van pasando esos 30 días. Si el demandado quiere asumir más de una actitud, básicamente puede y debe asumirlas de forma conjunta dentro de este plazo. Es decir, en un solo acto, en función de los principios de eventualidad y concentración que van a aportar al proceso. Dependiendo de la actitud que tome el demandado, el trámite del proceso va a derivar en diferentes opciones. Si solamente contesta, por ejemplo, lo siguiente va a ser la convocatoria de la audiencia preliminar. Pero si hace otras cositas, por ejemplo, si opone excepciones previas, que eran cosas que ya mencionamos anteriormente, es decir, anteriores, bien, básicamente se va a tener que dar traslado de dichas excepciones a el actor. Lo mismo ocurre si va a reconvenir. Para los perdidos o perdidas, reitero en un español más claro. Básicamente, si yo lo demando, ¿bien? Tiene 30 días, el tipo dice, bueno, le voy a contestar la demanda, se la contesto al día 25, ponele, lo que vos quieras. El tipo me contesta la demanda, pim pum coso, tomó o se puso en la situación, en la posición de solamente contestar. Sin embargo, el tipo dice, bueno, yo le voy a contestar la demanda, pero estoy re quemado y también le quiero demandar que no sé qué. Bueno, va a reconvenir, en un castellano así entre tú y mí y tú. Básicamente va a reconvenir y va a replantear o reformular una demanda. Y claro está, voy a tener un plazo, es decir, me va a trasladar a mí, a la parte actora, la demanda. Y bueno, ahí
puede pasar lo que puede pasar, básicamente. O puede, como te digo, no contestar, no reconvenir, no hacer nada. Lo que va a pasar es convocarlo a la audiencia preliminar, es decir, que se inicie el proceso. O puede hacer relajo, puede hacer quilombo y que me tengan que trasladar, que yo le dé los quilombos. Bueno, prácticamente va por ahí. Claro está entonces que el pie inicial para el proceso acá es la demanda. Y lo que va a cambiar o va a mutar va a ser el proceso diferente, sin salir obviamente de los esquemas esenciales, es la actitud que asume el demandado a la hora de reconvenir sobre la demanda, a la hora de callarse la boca y decir, bueno, voy a seguir, o a la hora de hacer determinadas cosas, no sé, cuando se habla o cuando se habla de la aparición sobre la solicitud de citación de un tercero. Es decir, que en lo que me esté trasladando a mí, bueno, se cita un tercero, bueno, todas esas cosas que pueden pasar, van a ir modificando las excepciones, la reconvención, etcétera, etcétera. Van a ir modificando, vamos a tener básicamente como pilar fundamental esa actitud asumida por la parte demandada. Y bueno, va a cambiar lógicamente el proceso. Ah, ¿vos te creíste que era fácil esto? No, chiquito, pero ¿qué te pasa? No, nada que ver, está re loco, no. Ahora, volvamos. Una vez ocurrido el traslado, es decir, una vez que se escucha, se ocurre el traslado y se escucha la parte actora, la etapa siguiente es la de la audiencia preliminar. Básicamente, audiencia que ya mencionamos la estructura y contenido en artículos anteriores. Para el perdido, te soplo, artículo 341, contenido de la audiencia preliminar. Este 341 es importantísimo, ese contenido es importantísimo. Es decir, estamos hablando de algo fundamental. Por ejemplo, la comparecencia es muy importante, la comparecencia en estos casos es especial, porque las partes deben comparecer de forma personal, salvo, claro está, que el juez autorice que comparezca mediante un representante. Pero es muy importante que esté la presencia del sujeto, porque eso revalida el interés de la parte actora y a su vez la parte demandada queriendo responder. Es decir, es el reflejo material de, podría decirse, el reflejo material de la voluntad. Te lo pongo así. Obviamente, al margen todo esto de mi humilde opinión, porque no soy un máster en la materia, ni mucho más, pero te lo digo como lo entiendo para que vos lo entiendas. Como ya les comenté, hay diferentes contenidos que se desarrollan en esta audiencia. La tentativa de conciliación intraprocesal, que fue aquella que ya vimos, la ratificación de lo que se hizo hasta entonces, es decir, cada uno de los sujetos que intervienen va a ratificar, ya sea la demanda, la contestación de la demanda, las excepciones en el caso de que se hayan planteado, etcétera, etcétera. Pero bueno, pongamos en orden esto. Una vez, según el 341, una vez ratificado todos los actos de proposición, ahí ya ocurre la tentativa, es decir, la conciliación, perdón. Hay eventualmente prueba de las excepciones, en el caso de que van a estar presentes las pruebas. Se va a determinar el objeto del proceso, es decir, se resuelve sobre la cosa que se va a debatir, por decir así, el centro de la controversia. Se determina el objeto de la prueba, es decir, qué hechos deben ser probados y cuáles no son relevantes. Se ordena los medios de prueba y eventualmente se diligencia cierta prueba. Es decir, acá tenemos paso a paso, lo voy a repetir. Se ratifican todos los actos procesales, es decir, los actos que han existido hasta el entonces. Va a estar la tentativa a la conciliación. Después de eso, eventualmente van a estar las pruebas. Bien. Se va a determinar el objeto del proceso. Es decir, se va a debatir, se va a resolver sobre lo que se va a debatir. Y se determina el objeto de la prueba. Es decir, los hechos que deben ser probados. Se ordenan los medios de la prueba y eventualmente se diligencia cierta prueba, etcétera, etcétera. Bien, básicamente eso es lo que va pasando después de la ratificación. Retomemos la estructura entonces. Demanda como pie inicial. Atrás pueden haber cositas. Para adelante le contesta, los 30 días devuelve, pueden ocurrir muchas cosas, diferentes posiciones que puede tomar el demandado. Supongamos que no reconviene, no hace nada de eso, sino que se calla la boca, pim pum, se presenta. Bien, ahí en la audiencia preliminar lo que va a pasar es, se van a
a ratificar todos los actos ocurridos. Se verá si hay alguna que otra cosa. Se va a presentar la prueba. Se va a determinar el objeto del proceso en dicha audiencia. Se va a determinar el objeto también de la prueba. Se van a ordenar los medios de prueba. Y se van a diligenciar distintas pruebas. Bien, ahí tenemos como la línea de tiempo que claramente puede variar. Bueno, hasta cierto límite, porque tenemos este principio de formalidad o legalidad que lógicamente tiene que estar presente. Sé que no soy nadie para decirte esto, pero lo mejor que puedes hacer, una línea del tiempo, rayita, punto, pim, pum, pam, que puede pasar, bueno, eso lo tenés que estar haciendo de cabeza, de memoria, ya lo tenés que estar dibujando y ahí estudiarlo. Acá en el ordinario tenemos una preliminar que tiene un contenido especial, porque por su parte en la audiencia preliminar también se van a admitir los medios de prueba que generalmente se diligencian en la audiencia posterior a la audiencia complementaria. La audiencia complementaria, como bien dice su nombre, es complementaria, lo que va a hacer es va a desarrollar la prueba que necesariamente debe darse en audiencia. Es decir, por ejemplo, se va a citar a las partes, audiencia complementaria, cuando tenemos algunos testimonios como prueba. Es decir, es necesario que en el día, ponele que en el día 1 te dicen, sí, que yo tengo que esto, que lo otro, gente que testimonio. Bueno, vamos a hacer una audiencia complementaria. En esa audiencia complementaria los vamos a escuchar, que es lo que se ve normalmente en la jurisprudencia, es decir, en la estructura que se nos presentan en las diferentes demandas o en los diferentes procesos. Nos vamos a encontrar con que el juez dice, bueno, se va a dictar la audiencia complementaria y ahí se escucha a los sujetos, a los que vienen ahí a hacer el testimonio, una prueba testimonial. Y después se retoma, es decir, después se vuelve al centro con esa prueba oída, por decirlo así. Generalmente la audiencia complementaria no se agota en una única sesión, sino que se entiende que muchas veces se tiende a desarrollar en muchas sesiones de acuerdo con las pruebas que se deban diligenciar. Con respecto, por ejemplo, a los alegatos, generalmente se establece un día especial, pero en realidad se trata de una única audiencia, la audiencia complementaria. Pero normalmente cuando estamos hablando, como te digo, en desarrollar la prueba pueden darse más de una audiencia. Ponerle que no se escuchó justo un día a un sujeto que pasó X o Y cosa, por X o Y motivo, bueno, que puede ser, no sé, algo que supera al sujeto, es como algo de forzado, etcétera, etcétera, que no pueda manejarse y bueno, se puede extender, pueden pasar muchas cositas y la audiencia puede estirarse un poquito. Bien, la audiencia complementaria va a terminar ¿cuándo? Bueno, con el dictado de la sentencia definitiva. Una vez que se dicta sentencia, existe la posibilidad de interponer el recurso de apelación. Posteriormente, es contestado ese recurso. Y si hay adhesión, se da el traslado al apelante. Este apelante, que lo vamos a llamar apelante originario, por decir así. Lo cual entonces se conoce como la contestación de la adhesión. Bien, en consecuencia, el trámite de la apelación ante el Tribunal de Alzada culmina con el dictado de la sentencia de segunda instancia. A ver, te lo digo en un español así, de tú a mí, de mí a tú. Básicamente es, ¿cuándo va a terminar la complementaria? Bueno, termina la complementaria cuando se dicta la sentencia definitiva. Es decir, se sentencia sobre la cosa. Pimba, tácate, primera instancia cerrada. ¿Qué puede pasar ahí? Y bueno, puede surgir que la cosa quede quieta, que no se mueva más, o puede surgir que se derive a una segunda instancia, que se apele, que se use el recurso de apelación, y esto se deriva al Tribunal de Alzada, es decir, al siguiente en su jerarquía, y ahí continuar con el proceso en segunda instancia, el de segunda instancia, va a ver lo que pasó en la primera, va a ver lo que se probó, bla bla bla, todo ese cuentito se lo va a leer y va a poder resolver en esa segunda instancia en consecuencia. Bien, eventualmente también, importante, se lo dejo para que lo tengan por ahí, en determinadas condiciones, si es que se dan, se puede interponer el recurso de casación, recurso que ya sabemos va a ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, la contestación de ese recurso de casación, si hay adhesión, se le va a dar traslado al primer recurrente. Este trámite
es realizado ante, como te digo, la Suprema Corte de Justicia y va a culminar con la sentencia que resuelve este recurso. Es decir, va a sentenciar la Suprema y dice, bueno, ya que estamos, está resuelto. Importante, mi gente, ahora sí, dando casi por terminado esto, recordar, te invito a hacer ese esquema en papel. ¿Pudimos haber parado en algún que otro punto? Sí. Lo que pasa es que, como te digo, dependiendo de las actitudes que se puedan ir tomando, es cómo se va a ir perfilando la cosa, siempre, obviamente, siguiendo las formalidades, y las opciones que se nos permiten en este proceso ordinario. Muy importante, como te digo, ver cuál es el pie inicial, la demanda, lo que pasa antes, lo que pasa en medio y lo que pasa al final. Cómo se puede pasar de la primera a la segunda instancia. Básicamente en base a las sentencias, a la respuesta de este recurso de casación, la idea de una posible reconvención, etcétera, etcétera. Que son las distintas posibilidades que se pueden dar. Muy importante, téngalo presente, hagan ese esquema, de verdad les va a ayudar banda. Y bueno, esto fue al menos todo por hoy, todo sobre el proceso ordinario, en la forma más básica y clara que pude expresar para que te quede ahí en la cabecita. Espero hayas disfrutado de mi compañía, mi nombre es Santiago, cuídate un montón, estudiá, dale, sacale provecho a este fin de semana, que después se viene, se nos amontona todo y viene al uruguayo, como dicen, dejamos todo para el final. Cuídense, pórtense bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.